Ayer por la tarde entrevisté a Tatiana Cloutier, luego de la realización de la reunión anual del diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. Esto es parte de lo que me dijo. Secretaria Tatiana Cloutier, muchas gracias por recibirnos. Contrario. ¿Qué balance harías de la reunión del diálogo económico de alto nivel? Creo que hay resultados importantes y muy buenos. Los grupos, tanto Estados Unidos como México, y sobre todo en la mañana que comentaba hace rato fuera de cámaras, tuvimos una reunión con la academia, el gobierno y la iniciativa privada, en donde propuestas que venían desde el año pasado, cuando estuvimos en Washington, Katherine Tai propuso que los stakeholders estuvieran participando. Entonces, todo esto para decir, creo que hay un resultado muy positivo. ¿Cuáles serían, digamos, los principales puntos? Mostramos, el primer punto es mostramos los resultados a lo largo del año. Los resultados a lo largo del año lo puedo plantear en varias partes. Una de ellas, el tema de los grupos de trabajo para las cadenas de suministro en semiconductores y el desarrollo de fuerza laboral. Esos son dos trabajos que se han llevado a lo largo del año y tenemos resultados muy concretos. Voy a poner esto como en una pausa porque viene la segunda parte de esto. Por otro lado, en temas de medicamentos y en la parte de, en tema de medicamentos, el hecho de que COFEPRIS, de hecho les va a dar una sorpresa muy pronto, no me puedo adelantar a la sorpresa, pero COFEPRIS, al haber sido autorizado ya o ser parte de un organismo internacional, ha hecho toda una agenda de aquí al 2030 para dar certeza con respecto a qué vas a necesitar o qué se va a necesitar a lo largo de todos estos años para poder tener un desarrollo de un producto, una aprobación, etcétera, etcétera, y eso ya lo entregamos ahorita al diálogo económico de alto nivel, que es un tema fundamental para el tema de salud de aquí, pero también para el desarrollo de las cadenas de suministro. Por otro lado, en la parte que tiene que ver con la cooperación entre Estados Unidos y México en el tema del sureste y de Centroamérica, también el USAID y el organismo que tiene relaciones exteriores como brazo de vinculación para operar ciertas cosas, dan resultados muy importantes donde han empezado o ya han estado trabajando a lo largo del año en el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro, con otro nombre, y en el tema de Sembrando Vida, que también lo están utilizando con otro mecanismo, y donde dieron resultados muy importantes para la prevención del tema migratorio, ¿no? Porque creo que es más trabajo de prevención, más que ya una vez que lo estás enfrentando como una realidad, y cómo desarrollar para seguir invirtiendo a través de un mecanismo de los dos países en Centroamérica para que la gente decida quedarse en casa y no tenga que salir a buscar una mejor oportunidad de vida. Por otro lado, el secretario Ramírez de la O planteó toda esta parte de infraestructura, de la parte fronteriza, en temas de aduanales y facilitación comercial, en donde aduanas estuvo presente y donde se ha utilizado tecnología de punta en varios puntos del país y la frontera con Estados Unidos, y cómo quieren ir por más puntos y cómo han trabajado en esta parte. Esto es como lo que se ha hecho y ahora es qué viene, ¿no? En la parte de qué viene una colaboración más amplia. Gina Raimondo decía que ahora con la aprobación del CHIP Act, que le llaman ellos, se abren grandísimas posibilidades por la cantidad de recursos que vienen, y que me encantó, porque entendieron los americanos que no podía ser solamente para América, tenía que ser para Norteamérica. Esto abre grandísimas oportunidades para Canadá y México, para todo lo que es desarrollo de proveeduría, para todo lo que es el crecimiento de empresas e inversiones, y también lo que es el desarrollo de la fuerza de trabajo. Semiconductores, impresoras, computadoras, desarrollo de fuerza laboral presente, voy a decir mediano plazo y futuro. Y entonces estas son como algunas de las tareas muy importantes, y obviamente se habló del tema migratorio, se habló del tema de seguridad, y fueron estas como algunos de los temas que estuvimos tratando. Y va a haber un seguimiento semanal a muchos de estos temas. Totalmente. Nosotros a lo largo del año, y hablo por la parte que le toca a la Secretaría de Economía, semana con semana vamos viendo las reuniones, y decía Gina, hay que seguir con estas reuniones semanales que nos permiten la posibilidad de llegar a acciones muy concretas y logros muy puntuales. No sé cómo trabaja Secretaría de Relaciones Exteriores para el seguimiento, pero los resultados son muy visibles y ahí están. No sé si son semanales, quincenales o no,
y por otro lado aduanas también hace lo propio. En semiconductores México ya está desarrollando, pero ¿cabe la posibilidad de que produzca México? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el fuerte nuestro? Lo que le llaman el testeo, el empaque y el ensamblaje. Sí. Son como algunas de las partes importantes y me voy a la otra parte que tiene que ver con proveeduría. A ver, aquí está toda esta parte de proveeduría y lo voy a pegar un poco a un tema que no es el de hoy, que vendrá la semana que entra, que es la parte de la política industrial. Dentro de la parte de la política industrial tenemos todo el desarrollo de lo que es, o uno de los sectores importantes, ese es el eléctrico electrónico, que ya está casi pegado. Entonces, en este sector, lo que habremos de hacer con instituciones de investigación educativas y con la iniciativa privada es ponerle dinero para poder que se empiecen ahora sí a decir qué partecita podemos empezar a hacer aquí y empiece ese desarrollo. El programa de 50,000 millones de dólares, ¿cómo va a funcionar? ¿Sí? Bueno, sí. El programa que trae y cómo viene. Puede ser puede ser desembolsado en cualquiera de los 3 países y ahí es como tendremos que ver los detalles para ver cómo lo vamos a bajar. De hecho, ahorita, antes de que bajara yo aquí, estábamos con uno de los stakeholders y nos estaba diciendo todo lo que se puede abrir como posibilidad en el tema de todo lo que es el desarrollo de tecnología de información. ¿En lo laboral qué se dialogó? No fue tema. No fue tema como laboral. Sí, como desarrollo de la fuerza laboral. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? La tecnología cambia a pasos acelerados. Entonces es cómo lo que estamos haciendo ahorita lo podemos sistematizar. De hecho, en una semana se va para allá Mónica Duhem, la doctora Duhem se va a Palo Alto, porque vimos con una fundación universidad o centro de capacitación la posibilidad de traer paquetes muy concretos para empezar a desarrollar fuerza laboral aquí y algo que ya habíamos empezado nosotros, especialmente con las mujeres, la promoción del desarrollo de carreras STEM. Bueno, entiendo que no se tocó realmente más que unos cuantos minutos el tema de las consultas sobre energía. ¿Qué nos podrías comentar sobre esto? Se tocó de una manera muy breve, lo podría decir de esta manera, fue de hecho una de las entrevistas, si así pudiéramos decir, o de las preguntas que se hizo ahorita en la rueda de prensa. Le preguntaron al secretario Blinken y lo que dice, y esta me parece que es una manera muy razonable de ponerlo en la mesa, es decir, es un mecanismo que existe, es un mecanismo que está, tenemos un comercio que crece a pasos acelerados, ya recuperamos y estamos por arriba de niveles prepandemia, y decir, una frontera de la magnitud que tenemos, una relación que está por cumplir 200 años formalmente hablando, tiene conflictos, tiene situaciones en las que no estás de acuerdo, y parte muy rica es que el mecanismo propio del TEMEC tiene cómo resolver esas diferencias. Entonces ahorita estamos en una consulta y decimos, apostamos a que el diálogo sea lo que empiece a resolver algunas de estas soluciones, y eso se habló con el presidente y se habló ya ahorita un poco en la parte del diálogo como un tema de decir, queremos que exista la certidumbre para ciertas decisiones que tomarían inversionistas. ¿Faltó en la presentación de la petición de consultas tacto, o se pudo haber hecho de otra manera, o fue estrictamente protocolar? A ver, vamos a poner, fíjate, lo veo como en varios ángulos, fíjate. Los Estados Unidos venía diciéndonos con tiempo atrás, es que, o sea, tengo este asunto, tengo el asunto, y decir, si no voy a usar el mecanismo, ¿no? Como nosotros lo usamos con ellos en el tema de reglas de origen, y les estuvimos diciendo en muchas ocasiones, si no, lo voy a usar. Y recuerdo todavía perfectamente cuando le dije a Catherine, le dije, oye, pues si no voy a irme al mecanismo, y me dijo, pues úsalo porque I don't have political room. Entonces, creo que a veces tenemos un temor de utilizar algo que está ahí por si no nos ponemos de acuerdo, ¿no? El cómo creo que sí importa, y aquí podría decirlo, en el cómo puede ser que importe porque el presidente de la República había estado teniendo, y fue algo muy público, reuniones cotidianamente con Ken Salazar y con los empresarios o los inversionistas o los de las empresas estas, y entonces ahí es donde viene la sorpresa. No obstante, nos habían dicho desde hace mucho, o sea, ahí viene el lobo, y se pensó, vamos a ponerlo así, que el hecho de que estuvieran trabajando en esto
es ahí donde pudiese interpretarse la parte ruda, porque decir, si tengo 15 días sentándome contigo en cómo resolver estos temas y estamos haciendo una agenda con una ruta de trabajo y me sales con esto, creo que sí, rudeza innecesaria. Pidieron disculpas por ello. Pidieron disculpas en esta... Así es, que no había sido la intención de crear una problemática de esto, sino simplemente usar un mecanismo. Ajá. Entiendo que la fecha límite es principios de octubre para que... Sí, ¿no? Técnicamente sí, más si las partes empiezan a encontrar soluciones, las partes extienden el periodo. Ya, una pregunta de otro tema, pero que me pareció relevante. Hace unos días hubo una reunión plenaria de los senadores de Morena, no asistieron algunos secretarios, tú sí, junto con el secretario, el canciller. ¿Qué te pareció lo que sucedió en la plenaria? Pues yo fui, la verdad es que estuve en la plenaria, primero que nada te digo, he sido legisladora, entiendo perfectamente la división de poderes y entiendo también la rendición en el buen sentido que nos debemos, cómo entiendo lo que le toca al legislativo y cómo estás obligado a ir a rendir cuentas en ese espacio y si toda la vida he hablado de rendir cuentas y toda la vida he hablado de esta parte de la división de poderes, pues mi chamba es ir a hacer eso. Sí, me acuerdo perfectamente, estuve ahí, tuvimos preguntas, fue muy rico, yo no había estado nunca en el Senado de esta manera, me había tocado en el Congreso ir el año pasado, en el Senado no me habían invitado, y fue muy rico porque es de alguna manera una preparación para cuando vas a la glosa. ¿Por qué? Porque empiezas a ver cuáles son las inquietudes que tienen y te permite también hacer una serie de aclaraciones con respecto a muchas cosas que normalmente uno las ve, o sea, lo hablas tanto que crees que ya todo el mundo lo entiende o lo sabe. Y una de ellas fue, por ejemplo, el tema de las consultas, qué significan, cómo es, cuántas ha habido, etcétera. Y por otro lado, también escuchar las inquietudes de los legisladores, aquí en este momento era del Senado, y por otro lado también cómo hacer alianzas para que te apoyen en temas que requerimos. Por ejemplo, cuando los Estados Unidos se pone bravo contra México en algún tema, los senadores juegan un papel preponderante y juegan un papel muy importante para decir y apoyar y decir, oye, estamos reclamando esto porque la papa de Ohio no entra. Oh, oye, qué padre que tengamos aquí de aliados haciendo equipo con el gobierno federal, aquellos legisladores en donde dices, oye, nos están exigiendo de más o están apretando de más en un tema que no debería de ser tema, como lo es el tema del año pasado con las berries. Entonces, a mí me pareció un ejercicio muy interesante, siempre abierta a ello. No puedo venir de quien ha venido de buscar la participación de la ciudadanía en todos los términos y no ir a someterme a ello. Es un tema natural para mí. ¿En algún momento alguien a ti te dijo, mejor no vayas porque el senador Ricardo Monreal tiene unas posturas un poco contrarias al presidente? Fíjate, te voy a decir algo, si algo tengo, o sea, de haber entrado, vamos a decir, muy cercana a trabajar con el presidente desde diferentes vertientes, desde la campaña, jamás he tenido una llamada del presidente, ni en aquellos entonces de otra manera. Y recuerdo todavía, voy a poner el ejemplo, cuando en campaña llegué yo y le dije, oye, ¿qué vamos a hacer con esto de Napo? ¿No? Y me dijo, le dije, es que o sea, me va a costar mucho defender esto, porque mira esto. Pues no lo defiendas, di lo que piensas. Jamás he tenido una llamada para que el presidente me diga, ni cuando era candidato, en algo que no. Ha sido extremadamente respetuoso y en eso no tengo manera de agradecer. E inclusive cuando fui legisladora y voté diferenciado con el grupo parlamentario, jamás recibí una observación. Por ejemplo, el tema de los militares en labores de seguridad pública. Así es, en el tema de militares me tocó inclusive hacer un grupo, recuerdo todavía en el auditorio, creo que Mamolina se llama, ¿sí? En el auditorio en la Cámara de Diputados me tocó hacer un grupo con Seguridad Sin Guerra, sí, Seguridad Sin, sí, en donde expusimos los motivos de por qué creíamos y por qué creemos, ¿no?, que no debía ser el ejército el que jugara un rol de cierta naturaleza, y jamás recibí una llamada de atención o una llamada de decir, oye, reconsidera o considera, de una manera extremadamente respetuosa, no solamente del presidente,
sino de todo el grupo parlamentario. Una vez y una me gritó, cuando bajé en el tema de extinción de dominio, creo que fue, me acuerdo mucho, bajé de tribuna de haber hecho una exposición y me gritó panista pendeja y le dije, ¿cuál es el insulto de los dos? ¿Sí? ¿Sigues pensando lo mismo en el tema de militares y seguridad? Totalmente. La misma postura. Una última pregunta. Tú ya has tenido la experiencia de coordinadora de campaña, legisladora y ahora secretaria de Estado. ¿Se te hace complicado para la labor del gobierno que algunos miembros del gobierno y personajes cercanos al presidente estén haciendo labor de proselitismo? Es decir, ¿afecta el trabajo gubernamental? Sí lo creo. Sí lo creo. ¿Por qué? Porque voy a irme y voy a plantearlo desde otro espacio. Nunca se me olvida, un día estuvimos en una reunión, estaba un expresidente de un país muy importante, yo estaba en una cena y estaba platicando él simplemente y dice que el gobernante debe hacer lo que le toca hacer sin importar el resultado de la popularidad o el voto que te da eso, más o menos así lo ponía él. Entonces, imagínate, si yo lo que estoy buscando es mi popularidad, porque lo que quiero es ser elegido en un proceso siguiente, no necesariamente hago lo que me toca hacer, sino lo que creo que me va a sumar. Y ahí creo que sí hay un problema. O sea, una complicación, ¿no? Yo imagínate, digo, ahorita sí, yo no te estaría contestando ciertas cosas o yo no te doy... ¿Me explico? Es muy obvio. Y por otro lado hay un tema que no me preocupa, sino me ocupa, que creo que tiene que ver es la línea en hasta dónde dura tu trabajo y cuál es el horario de tu trabajo. No es el cuidar, yo no puedo llegar a mi casa y de repente porque me cambio y me pongo la pijama les digo, ya no soy secretaria de Estado, ¿no? ¿Sí? De hecho, es una de las críticas que me hacen muy seguido porque de repente dejo, no digo que cuelgo los tenis porque sería diferente, pero por ejemplo salgo a correr y quiero salir a correr, a lo mejor en un shorts que no sería a lo mejor tan apropiado, y ya llegué de correr, andaba corriendo y no había problema, pero me fui al súper así. Y pues digo, ¿qué te digo de todo lo que me dicen? Pregúntale a López Dóriga, ¿no? Y de ahí nos vamos, ¿no? Pero entonces a esto es a lo que voy. Creo que sí hay, que sí merma y que no es muy sano. Bueno, y ahora sí, por último, tú fuiste mencionada entre las que ahora llaman corcholatas, y esto no, digamos, no movió en ti ningún interés para buscar una candidatura. Te platico, y lo platiqué mucho con el presidente de la República en su momento, cuando el presidente era candidato. Todavía recuerdo cuando me dijo, o sea, ya faltaban 2 semanas para para la elección, y me invitó a trabajar y le dije, espérate tantito, no has ganado, ¿no? Sí, pero estoy por sí, me dijo, ¿qué hacemos, no? Y la verdad, para mí, el solo hecho de llegar, y lo pongo ya en un tema de perspectiva y de muchas cosas, el solo hecho de decir, en el proyecto mi chamba fue apoyar o sumar para que Andrés Manuel llegara a la presidencia de la República. Yo con eso estaba más que ni servida. En términos de decir, creo que todos tenemos proyectos en la vida, y para mí uno de los grandes proyectos de este país, personal, lo pongo así, es que México empezara con un viraje y un giro, y convencida de que el presidente, todavía candidato, traía un proyecto que permitiría un viraje que México necesitaba realizar, pues dije, ya con eso me sentía cumplida. Todo lo demás, como les digo, son adornos innecesarios. Secretaria, muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias.